El tema de esta clase son las enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen funciones especializadas y a lo largo de esta clase vamos a ver sus propiedades generales, cómo catalizan reacciones enzimáticas, algunas bases de la cinética enzimática y cómo se regula esa actividad. Como decíamos, la mayor parte de las enzimas son proteínas. Y su principal característica es que son catalizadores biológicos. Esto quiere decir que son capaces de acelerar un proceso o una reacción química en forma muy importante. Por ejemplo, la velocidad de una reacción se puede acelerar desde 1.000.000 de veces más rápido que sin catalizar hasta 10 a la 14. Las enzimas tienen un alto grado de especificidad por el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas no van a catalizar cualquier reacción química, sino una reacción química en particular o un grupo de reacciones. Cuando hablamos de sustrato, en el tema de enzimas nos referimos a los reactivos de la reacción química que va a ser acelerada o catalizada por la enzima. Por otro lado, al tratarse de una proteína, la actividad catalítica, es decir, esa capacidad que tiene de acelerar reacciones, va a depender de que la estructura de la proteína se encuentre intacta, la estructura nativa, que es la conformación justamente activa de la enzima. Condiciones físicas como el pH y la temperatura pueden afectar también la actividad catalítica porque pueden alterar la estructura de la proteína. Algunas enzimas, además de la parte proteica, tienen cofactores o grupos prostéticos, es decir, otros grupos que participan de la catálisis, es decir, de acelerar la reacción, pero no están constituidos por aminoácidos. Pueden ser metales o grupos orgánicos, como vamos a ver más adelante. Y por último, de forma muy importante, la actividad de las enzimas puede y debe ser regulada, ¿sí? Las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula no ocurren todas al mismo tiempo, sino que según las necesidades de esa célula y las condiciones del entorno, ciertas reacciones químicas se van a encontrar activas y otras se van a encontrar inhibidas. Y esto es gracias a la propiedad de poder ser reguladas por diferentes mecanismos. Una forma de clasificar a las enzimas es según su función. A muchas de las enzimas se les ha dado un nombre general que da idea de cuál es la reacción o el tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, las enzimas oxidorreductasas van a participar de reacciones que son de oxidorreducción. O las hidrolasas van a ser enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis. Y así sucesivamente. En la nomenclatura enzimática generalmente se le agrega el sufijo asa a el nombre del sustrato o el reactivo de esa reacción química, o bien hace referencia a la reacción que cataliza, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, la enzima glucoquinasa tiene una palabra compuesta por dos partes. La gluco hace referencia a la glucosa, que es el sustrato de esta enzima, y quinasa hace referencia al tipo de reacción que va a catalizar, que es la adición de un grupo fosfato. A todas las enzimas que adicionan grupos fosfatos se les conoce como quinasas. Entonces veamos la reacción. El sustrato de esta enzima es la glucosa, el segundo sustrato es el ATP y se va a transferir un grupo fosfato de esta molécula a la glucosa formando glucosa 6-fosfato. Así que el producto de la reacción es la glucosa 6-fosfato y el ADP. Otro ejemplo, la ureasa, por ejemplo, tiene el nombre del sustrato de la reacción, que es la urea, y el sufijo asa para hacer referencia a que es una enzima. Entonces la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea en dos amoníacos y un CO2. Bueno, eso en cuanto a las propiedades generales de las enzimas. Ahora vamos a tratar de entender cómo es que funcionan las enzimas, cómo es que logran acelerar una reacción química.
Para pensar en las enzimas, podemos pensar en el siguiente modelo, en que la enzima libre, que es una proteína, va a unir a su sustrato, formar un complejo enzima-sustrato y luego va a liberar a la enzima libre intacta y al producto, ahora justamente el sustrato transformado en producto. Entonces, dos cosas muy importantes. La enzima al inicio y al final de la reacción permanece intacta. Entonces eso le permite volver a captar una molécula del sustrato y transformarlo en producto. Y eso es lo que las transforma en moléculas altamente eficientes, no se consumen en el proceso. Por otro lado, la enzima tiene un sitio donde ocurre la reacción enzimática que es el llamado sitio activo. En esta proteína globular, de ejemplo, está señalado en rojo un pequeño sitio de la enzima donde se une el sustrato y es transformado en el producto. Todo el resto de la molécula tiene funciones de mantener la estructura de ese sitio activo, de proporcionar un lugar donde ocurra la reacción y a veces ofrece sitios de unión para diversos moduladores de la actividad, que luego vamos a ver. En condiciones fisiológicas, las reacciones que no son catalizadas serían muy lentas, ¿sí? Las biomoléculas son muy estables, poco reactivas y si dependiéramos de que, por ejemplo, dos moléculas se encontraran en la célula y reaccionaran por sí solas, esos procesos serían muy lentos e incompatibles con la vida. Sería poco probable que ocurran. Mientras que la presencia de una enzima hace que esos procesos se aceleren muchísimo y ocurran en ventanas de tiempo de los milisegundos a segundos incluso, y eso es lo que hace posible la vida, digamos. Entonces, ¿cómo hace la enzima? Lo que va a hacer es proveer de un entorno tridimensional que va a ser favorable a la reacción y la va a acelerar. Acá tenemos un esquema para tratar de entender esos aspectos. Si esta es la enzima, tenemos una pequeña parte donde encontramos el sitio de unión al sustrato y donde va a ocurrir la reacción, que es el sitio activo. También puede haber, dependiendo de la enzima, algún cofactor, un metal, un grupo orgánico que también participe del proceso. Este es el sustrato. Una vez que se unen, se dan interacciones. Esa unión se da por interacciones débiles, generalmente. ¿Sí? Ahora tenemos formado el complejo enzima-sustrato. Luego, en un paso subsiguiente, va a ocurrir una transformación de ese sustrato, formando un estado intermedio que se llama estado de transición. No es ni el sustrato ni el producto. En ese estado de transición se van a formar otros enlaces que van a estabilizar el estado de transición. Este estado de transición relativamente inestable, luego se transforman en los productos que se liberan y dejando la enzima en su estado original. Si analizamos eso que acabamos de ver desde el punto de vista energético, tenemos que tener en cuenta la energía libre de Gibbs, cómo cambia a lo largo según el avance de la reacción. En una reacción no catalizada, tenemos que los sustratos tienen cierta energía libre y los productos tienen otra cantidad de energía libre. En una reacción favorable desde el punto de vista termodinámico, la energía de los sustratos es mayor que la de los productos. Siempre vamos hacia un estado de menor energía. Por eso el delta G es negativo. Ahora bien, hay una parte de la reacción que involucra superar una barrera energética. Entre el camino que lleva del sustrato al producto hay un estado intermedio que tiene una energía libre de Gibbs muy alta y es el estado de transición, ¿sí? Que es muy inestable y tiene mucha energía. Para que ocurra la reacción hay que superar esta barrera energética que se conoce como energía de activación. Cuanto mayor es la energía de activación, más lenta es la reacción.
En cambio, si nos pasamos a una reacción catalizada enzimáticamente, vamos a ver que la energía de activación, es decir, la energía del estado de transición, es mucho menor. ¿Sí? Entonces la energía, si la energía de activación es menor, la velocidad ocurre más rápidamente. ¿Cómo es que logra estabilizar el estado de transición? La enzima lo que hace es proporcionar interacciones, sitios de unión para estabilizar el estado de transición y que no tenga tanta energía libre, no sea tan inestable. Bien, ahora vamos a ver algunas bases de la cinética enzimática. La cinética enzimática estudia justamente la velocidad de las reacciones bioquímicas y es muy útil en el análisis bioquímico de la fisiología y muchas veces de patologías. La velocidad de una reacción la vamos a poder determinar como cuánto producto se forma por unidad de tiempo o cuánto sustrato se consume por unidad de tiempo. Entonces, si hiciéramos una gráfica de ese proceso y miramos la concentración de sustrato o producto en función del tiempo, para una reacción que sea S transformándose en P, vemos que el sustrato se consume a medida que avanza el tiempo y el producto se forma, aumenta. Entonces la ley de velocidad dice que la velocidad es la derivada de la concentración de producto en el tiempo o la derivada de la concentración de sustrato en el tiempo, la cual tiene una solución que es una constante por la concentración de sustrato. Así que la velocidad depende de la concentración de sustrato. La velocidad va a tener unidades de concentración por tiempo. Por ejemplo, micromolar minuto, o puede ser molar minuto, molar segundo, etc. La constante de velocidad, que es de primer orden porque solamente tengo un reactivo, va a tener unidades de tiempo a la menos 1. Por ejemplo, minuto a la menos 1. Hace unas cuantas décadas, estos señores que están acá, Michaelis y Menten, propusieron un modelo que nos permite explicar cómo funcionan las enzimas. Para eso, volvemos al modelo que habíamos planteado, donde la enzima se une al sustrato formando un complejo enzima-sustrato. Estas dos situaciones están en equilibrio, ¿sí? Luego, este complejo enzima-sustrato se descompone dando la enzima libre y el producto en un proceso que es irreversible y lento. Lento con respecto a este equilibrio, ¿sí? Entonces, Michaelis y Menten propusieron que justamente la velocidad va a depender de la concentración de sustrato y que esa relación está descrita por esta ecuación, ¿sí? La velocidad depende de la concentración de sustrato y esta ecuación responde a una función de tipo hipérbola rectangular como la que está esquematizada acá, ¿sí? Donde la velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato de la siguiente manera. A concentraciones bajas de sustrato, la velocidad aumenta casi linealmente con la concentración. A medida que aumenta mucho la concentración de sustrato, la velocidad no aumenta tanto, hasta que deja de aumentar por más que aumentemos la concentración de sustrato. ¿Eso por qué se da? Porque la enzima se satura, ¿sí? Así que decimos que la cinética descrita por una enzima tipo micaeliana, de Michaelis y Menten, tiene una cinética de saturación. ¿Esto por qué se da? Porque la enzima o las moléculas de enzima que tengamos en una situación dada tienen un número finito de sitios activos para unir sustrato y transformarlo en producto. Así que por más que yo agregue muchísimo más sustrato, si no tengo más sitios de unión para transformar en producto, no puedo aumentar la velocidad. En esta gráfica de Michaelis y Menten también podemos distinguir dos parámetros que son característicos de las enzimas. Uno es la velocidad máxima, que es la velocidad a la que tiende la hipérbola.
o sea, la velocidad máxima que podría alcanzar hipotéticamente si uno aumentara infinitamente la concentración de sustrato. Y otro parámetro muy importante es la constante de Michaelis-Menten o Km. Esta constante no es más ni menos que una concentración, pero no cualquier concentración, es la concentración a la cual la velocidad de la enzima es la mitad que la velocidad máxima. ¿Sí? Así que el Km es una concentración, tiene unidades de concentración, mientras que la velocidad máxima tiene unidades de velocidad. Esta es la ecuación que relaciona la velocidad con la concentración de sustrato, donde es la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Como les decía, los parámetros Km y Vmax son característicos para cada enzima y para cada sustrato, ¿sí? A veces las enzimas tienen más de un sustrato porque la reacción involucra más de un reactivo, digamos. Entonces, esos parámetros se determinan para cada sustrato. Por ejemplo, la exoquinasa, que es una enzima que fosforila la glucosa, o la fructosa también, porque es otra exosa, tiene diferentes Km para cada uno de los sustratos, incluso para el ATP, que es el segundo reactivo. Tenemos que hacer una salvedad, que es que la velocidad máxima, si bien es característico, varía con la concentración de enzima, así que solamente puedo comparar ensayos o Vmax realizadas en ensayos en las mismas concentraciones de enzima. En este sentido, la velocidad inicial depende de la concentración de la enzima. Si nosotros graficáramos velocidad inicial en función de concentración de enzima, obtendríamos una relación lineal. Cuanto más enzima yo tengo, más velocidad va a tener esa reacción. Luego voy a explicar por qué hablamos de velocidad inicial. Esto tiene sentido porque al aumentar la concentración de enzima yo tengo más sitios activos para transformar más producto por unidad de tiempo. Entonces la velocidad va a ser mayor a medida que aumenta la concentración. Si volvemos al modelo de Michaelis y Menten, vemos que este equilibrio va a tener una constante en este sentido que se llama K1, una constante de velocidad, ¿sí? La escribimos con minúscula, y como está en equilibrio hacia la liberación del sustrato también, podemos describir una constante de velocidad K-1, que va hacia el otro sentido. Este segundo paso tiene una constante K2, una constante cinética, que es menor que estas otras constantes. Este paso es el paso más lento, así que el que va a limitar la velocidad de la transformación de producto es la K2. Podríamos escribir la ley de velocidad para esta transformación de este producto como la velocidad inicial es una constante, ¿se acuerdan? Por un sustrato. En este caso, como el sustrato es el complejo enzima sustrato, voy a poner eso acá. Esta es la ley de velocidad para la formación de este producto. Pero hay un caso particular en el que la velocidad inicial es la velocidad máxima. Veamos así. Primero tenemos que tener en cuenta que la concentración del complejo enzima sustrato es algo difícil de saber. A priori no lo sabemos. Pero hay un caso particular en el que lo podemos igualar a la enzima total. La enzima total que yo pongo en el ensayo es la enzima que esté libre más lo que esté formando el complejo enzima sustrato. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo muchísimo sustrato, toda la enzima libre va a estar formando complejo con la enzima. Así que la enzima total va a ser igual al complejo enzima sustrato. Así que en este caso particular voy a poner acá enzima total. Y ese valor sí lo podemos conocer. Y en ese caso, donde toda la enzima está formando el complejo enzima-sustrato, la enzima va a estar saturada. Y ya vimos que cuando la enzima está saturada, está trabajando a la velocidad máxima. ¿Sí? Así que en este caso particular, cuando el sustrato es mucho mayor al Km, puedo decir que la velocidad máxima es igual a la constante K2, que le voy a llamar constante catalítica, por la concentración de enzima total. Esa constante catalítica, que la podemos despejar, esa ecuación que vimos recién y obtenemos que es la velocidad máxima sobre la concentración de enzima total,
también se llama o se conoce como número de recambio. El número de recambio me habla de cuántas moléculas de sustrato se convierten a producto por unidad de tiempo por una sola molécula de enzima en condiciones de saturación, ¿sí? Así que ese kcat me habla de la eficiencia de la enzima, cuántas moléculas de sustrato es capaz de transformar a producto, por unidad de tiempo, por una única molécula de enzima. Bien, ahora voy a introducir el concepto de velocidad inicial, que era de lo que veníamos hablando. ¿Cómo hacemos para determinar la actividad enzimática? Nosotros vamos a tener en un tubo de ensayo la enzima, su sustrato, y vamos a elegir algún método bioquímico que nos permita determinar o cómo se consume el producto o cómo se forma el producto o cómo se consume el sustrato. Entonces, si observáramos cuánto producto se forma en función del tiempo, veríamos una relación lineal, ¿sí? Es directamente proporcional la cantidad de producto que se forma con respecto al tiempo. La pendiente de este gráfico es la velocidad de la reacción, producto sobre tiempo. Pero, si dejáramos pasar mucho tiempo, podríamos ver este fenómeno, ¿sí? No confundir con la cinética de saturación de la gráfica de Michaelis-Menten, porque este es otro gráfico. Este es producto en función del tiempo. Acá lo que ocurre es que se puede haber acabado el sustrato o inactivado la enzima u otros fenómenos ajenos a lo que queremos estudiar. Entonces, si se consume el sustrato porque pasó mucho tiempo y la enzima trabajó mucho, la velocidad va a cambiar. Ya sabemos que la velocidad depende de la concentración del sustrato. Entonces, para asegurarnos de que no estamos en esta región, trabajamos a tiempos pequeños y a concentraciones de sustrato tal que no se haya consumido más del 10% del sustrato. Es decir, que la concentración de sustrato en el tiempo que yo estoy midiendo no haya variado mucho. Así la velocidad no varía en el tiempo del ensayo. Por eso es velocidad inicial. Siempre hablamos del método de velocidad inicial. Entonces, si quisiéramos construir la gráfica de Michaelis-Menten, que es, por ejemplo, producto por tiempo, velocidad de la formación de producto en función del tiempo, con respecto a la concentración del sustrato deberíamos hacer muchos ensayos donde en cada uno de ellos voy a variar la concentración de sustrato y voy a mantener la concentración de enzima constante. A partir de cada uno de estos tubos de ensayo voy a realizar una medida de producto en función del tiempo y construir una gráfica de este tipo. Voy a sacar la pendiente de cada uno de esos gráficos y de esta forma voy a obtener con esas pendientes los puntos de esta gráfica, ¿sí? Por cada uno de esos tubos tengo un gráfico y una pendiente y construyo la gráfica de Michaelis-Menten. ¿Qué pasa? Los parámetros, a veces nos interesa conocer los parámetros cinéticos de una enzima para estudiarla. Entonces, determinarlos a partir de este tipo de curvas, es decir, estimando acá la asíntota o la constante de Michaelis-Menten, puede ser engorroso o necesitamos un programa que ajuste este tipo de curva, porque hacerlo a ojo lleva mucho error. Entonces se han desarrollado métodos que permiten determinar fácilmente los parámetros. Uno es realizar el gráfico de dobles recíprocos, ¿sí? Que consiste en, a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, realizar una linealización, transformar la hipérbola en una recta. Este ejemplo es la linealización de Lineweaver-Berg o gráfico de dobles recíprocos. Lo que se hace es hacer el inverso de la velocidad, es decir, 1 sobre la velocidad en función de 1 sobre el sustrato. Nos va a quedar la ecuación invertida, que si rearreglamos llegamos a esta ecuación, donde tengo una variable dependiente, como la variable y de cualquier recta, que es 1 sobre B0. Una variable independiente, como la variable x de cualquier recta, y dos constantes, b y a, que si recuerdan en una ecuación de la recta, este término es la pendiente de una recta
y este término es el corte con el eje Y de esa recta. Acá este valor A vale Km sobre Bmax y este valor B vale 1 sobre Bmax. Entonces, a partir de los datos experimentales, yo puedo graficar 1 sobre la velocidad en función de 1 sobre el sustrato, construir esta recta, ajustar en un programa informático o en la calculadora a la mejor recta esos puntos, y ese programa me va a devolver cuál es la ecuación de esa recta, ¿sí? Cuál es la identidad de esa recta. Me va a devolver una ecuación del tipo y igual a un número, que va a depender de mis datos experimentales, por x más otro número. Esos números yo los puedo equivaler, o sea, igualar a lo que yo sé que valen. Por ejemplo, este número va a ser igual a Km sobre Bmax y B va a ser igual a 1 sobre Bmax. De esa forma voy a despejar las incógnitas conociendo los valores de la ecuación de la recta y determinar Km y Bmax. Otro aspecto importante de las enzimas. La velocidad inicial de las reacciones van a ser afectadas por las condiciones físicas, por ejemplo el pH. Si miramos cómo cambia la velocidad de esta enzima tripsina en función de la variación de pH, vemos que su actividad es máxima a pH cercanos a 8. Mientras que otra enzima como la pepsina, su actividad es máxima cuando el pH es menor a 2. Eso tiene que ver con la función de las enzimas, porque por ejemplo esta se encuentra en el estómago y tiene que actuar a pHs muy bajos. Esta enzima se encuentra en el duodeno y tiene que actuar a pHs neutros casi alcalinos. También dependen de la temperatura, ¿sí? Las enzimas tienen una temperatura óptima a la cual son más activas. Bien, la actividad enzimática es una medida rutinaria en los laboratorios porque a veces ciertas actividades enzimáticas están afectadas en distintas patologías y entonces es necesario medir la velocidad de la reacción de una enzima particular, y para eso se hace en concentraciones de sustratos saturantes, ¿sí? Hacemos trabajar la enzima al máximo y medimos cuál es su velocidad. Para eso, entre los laboratorios se ha estandarizado la forma de medir las actividades enzimáticas, siempre al mismo pH, temperatura, condiciones del amortiguador, etc. Por ejemplo, algunas enzimas que se utilizan como diagnóstico clínico. Por ejemplo, esta aminotransferasa que se libera desde el hígado y cuando se ve aumentada su actividad puede deberse a alguna patología relacionada al hígado. Por ejemplo, la actividad de la creatina fosfoquinasa se relaciona, por ejemplo, a la ocurrencia de un infarto y así otros ejemplos. Por último, vamos a hablar de cómo se regula la actividad enzimática. Como les decía, no necesitamos que todas las enzimas de una célula estén activas al mismo tiempo, ya que son miles y catalizan reacciones que a veces son opuestas. Necesitamos poder regularlas, es decir, activarlas o inhibirlas según la necesidad de la célula o los cambios en el entorno. Además de ser importante para la fisiología de la célula y del organismo, también esta propiedad es la que nos permite modular farmacológicamente una reacción y es la base de muchísimas terapias que se usan todos los días. Por ejemplo, inhibidores enzimáticos que usamos como droga. Sin ir más lejos, la aspirina es un inhibidor de una enzima que se llama ciclooxigenasa. La penicilina, que es un antibiótico, va a inhibir una enzima bacteriana e impedir que se replique. Por ejemplo, el ibuprofeno también inhibe la ciclooxigenasa, o la ciclovir, que inhibe una polimerasa viral. Todos estos enzimas son blancos tratados por diferentes fármacos y van a ser inhibidas como terapia. Bien, ¿qué formas de regular la actividad enzimática hay? Existen inhibidores que pueden ser reversibles o irreversibles y después diferentes tipos de modulación, alostérica, covalente o por proteólisis. Empecemos por los inhibidores reversibles.
Lo que ocurre es que en el primer ejemplo, que es el del inhibidor competitivo, en nuestro modelo de acción enzimática va a haber un competidor, un inhibidor que se va a unir también a la enzima formando un complejo enzima-inhibidor. Entonces, voy a tener una competencia entre el inhibidor y el sustrato por la enzima. Voy a tener menos enzima libre para unir sustrato y transformarlo en producto. Así que la velocidad de esa reacción va a disminuir. Generalmente lo que hace el inhibidor competitivo es tener una estructura similar al sustrato y unirse a la enzima no permitiendo que se una al sustrato. Ejemplos. El malonato. El malonato es esta estructura que está acá y es muy parecido al succinato. El succinato es el sustrato de la enzima succinato deshidrogenasa, una enzima importante en la respiración mitocondrial, y en presencia del malonato se ve inhibida. ¿Por qué? Porque al parecerse al sustrato original va a disminuir la reacción y la transformación al producto. Otro ejemplo, el metotrexato. Es un fármaco que se usa como anticancerígeno. Y lo que hace el metotrexato, que es esa estructura que está acá, es que se parece mucho al ácido fólico y compite por el sitio de unión a la enzima tetrahidrofolato reductasa. Si hiciéramos el análisis de Michaelis-Menten de un inhibidor competitivo, veríamos que la reacción sin catalizar tiene esta curva, ¿sí? La reacción catalizada tiene esta curva, mientras que la reacción catalizada en presencia del inhibidor competitivo tiene la misma velocidad máxima, pero tiene un Km aparente mayor. ¿Qué quiere decir? Que necesito más concentración de sustrato para que la velocidad llegue a ser la mitad de la máxima, ¿sí? El Km es mayor al real. ¿Eso por qué? Porque necesito más sustrato para desplazar al inhibidor competitivo y alcanzar esa mitad de la velocidad máxima. Si aumento mucho la concentración de sustrato, también puedo llegar a la misma velocidad máxima que si no hubiera inhibidor. Si hiciéramos el gráfico de Lineweaver-Burke para el inhibidor competitivo, veríamos que se obtiene una recta con mayor pendiente porque el Km es mayor. Recuerden que la pendiente de la recta de este gráfico vale Km sobre Vmax. Y como la velocidad máxima es la misma, el corte que vale 1 sobre Vmax es el mismo punto. Existen otros tipos de inhibidores reversibles, es decir, que se puede superar la inhibición agregando más sustrato, como el A competitivo, donde el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato y tiene un patrón del gráfico de dobles recíprocos de líneas paralelas, en vez de este que se cruzan en el eje de la Y. Otro es el inhibidor no competitivo, donde las rectas se cruzan en el eje de las X, y este se une a la enzima libre y al complejo enzima-sustrato. Y luego se encuentra el inhibidor mixto, que es más complejo, y las rectas se encuentran en un punto que no es ninguno de los ejes. En este curso nos centramos en el inhibidor competitivo. También hay inhibidores irreversibles, es decir, que por más que agregue sustrato no se levanta la inhibición. ¿Cómo actúan? Se unen o modifican covalentemente a la enzima inhibiendo su acción. Por ejemplo, la penicilina es este antibiótico que está acá, que se parece mucho al sustrato de una enzima bacteriana, y el sustrato es este que está acá, ¿sí? Es muy parecido. La enzima blanco es la enzima transpeptidasa, que tiene que ver con la formación de la pared de esa bacteria. Entonces, no le permite dividirse a la bacteria. Lo que va a pasar es que la penicilina se une al sitio activo de la enzima, reacciona con ella y la modifica de forma irreversible y no puede actuar más. El otro tipo de modulación que vamos a ver es la modulación alostérica. La modulación alostérica tiene que ver con la unión reversible de un modulador, ¿sí? A un sitio diferente al sitio activo, ¿sí? En la proteína va a haber otro sitio que va a ser capaz de recibir este modulador. Este modulador puede ser de diferentes tipos, puede ser una molécula orgánica, puede ser un metal, puede ser otra proteína, ¿tá? Esa unión del modulador va a modificar la actividad de la enzima. Puede o activarla, hacer que sea más rápida, o inhibirla.
Eso muchas veces tiene que ver con un cambio de conformación en la proteína, que según el modulador va a alterar la estructura, regulando a la baja o a la alta su actividad. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sitio donde se une el sustrato y un sitio donde se une el modulador positivo. En este caso, el sitio de unión al sustrato está modificado en condiciones basales y el sustrato no se puede unir. Cuando llega el modulador positivo, se une acá y cambia la estructura de la proteína, haciendo que ahora el sustrato sí tenga lugar para unirse. Cuando se une el sustrato, la enzima está activa, más activa que cuando no tenía el modulador positivo. Y esto es muy importante para la célula porque permite activar una enzima cuando la necesita o inhibirla si ya no necesita esa reacción. Las enzimas que son reguladas alostéricamente no siguen una cinética de Michaelis y Menten. Es decir, si graficamos velocidad en función de sustrato, no obtenemos una hipérbola, sino que tenemos una curva sigmoidea. ¿Sí? También se puede describir una velocidad máxima y también una constante K05, que es la concentración a la cual la velocidad, la concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad que la máxima. Cuando observamos estas curvas en presencia de moduladores positivos o negativos, vemos efectos similares que cuando vimos los inhibidores, por ejemplo. Si agregamos un inhibidor, un modulador negativo a esta enzima alostérica, vamos a ver que aumenta el K05. Necesito más sustrato para obtener la misma velocidad. Y cuando agregamos un modulador positivo pasa lo contrario, el K05 disminuye porque necesito menos sustrato para obtener la misma velocidad. Otro tipo de modulación es la covalente. Esa involucra la modificación covalente de la enzima, generalmente por otra proteína, ¿sí? Por otra enzima. Esa modificación covalente va a originar un cambio en la estructura de la proteína y un cambio en la actividad, similar como lo que vimos para la modulación alostérica. La modificación esa covalente generalmente es adicionada por otra enzima y puede ser eliminada por una segunda enzima. Por ejemplo, las enzimas pueden ser fosforiladas, adeniladas, uridiladas, ¿sí? Son todas modificaciones que le van a cambiar su estructura y su actividad. Por ejemplo, la más común quizás en la célula es la fosforilación, ¿sí? Acá tenemos una enzima que tiene residuos que pueden ser fosforilados. Cuando son fosforilados por esta enzima, ahora tenemos un grupo fosfato acá, en este caso la transforma en una enzima más activa, ¿sí? Pero puede venir una segunda enzima y quitar ese grupo fosfato y transformarla en una enzima menos activa. Y esto va a fluctuar dependiendo de las necesidades de la célula, el entorno, etc. Otra forma de regulación es la activación por proteólisis. Hay muchas enzimas que no tienen actividad enzimática cuando son sintetizadas porque se sintetizan como formas inactivas, es decir, como formas más largas que no tienen actividad y necesitan ser clivadas o cortadas por otra enzima para transformarse en la forma activa. Por ejemplo, el quimotripsinógeno es activado por una enzima llamada tripsina que la corta y la deja activa. Esta ahora puede activar otras enzimas que se sintetizan de la misma manera como formas inactivas y así activar una cascada de amplificación de esa señal. Esa activación por proteólisis ocurre en las enzimas digestivas que se secretan de forma inactiva para proteger los tejidos hasta que se clivan por proteólisis y se genera una cascada de proteolítica y se activan todas juntas. La cascada de la coagulación, es decir, el fenómeno de coagulación también depende de proteínas que se activan por proteólisis o la de la vía de la muerte celular. ¿Sí? Cuando una célula se muere se activa una cascada de señalización dependiente de proteólisis que está a cargo de unas enzimas llamadas caspasas. Bueno, esto es lo último que vamos a ver en esta clase. Gracias.